En un mundo que corre sin pausa, donde las notificaciones interrumpen pensamientos y las exigencias externas parecen dictar el valor personal, existe una lucha silenciosa que casi todos comparten y pocos saben nombrar: la batalla interna por comprender lo que se siente, por gobernar impulsos, por no ser arrastrados por emociones que aparecen sin permiso y toman el control. Desde fuera, la vida moderna parece una competencia de habilidades técnicas, títulos académicos y logros visibles, pero bajo esa superficie late una verdad incómoda que Daniel Goleman expone con claridad quirúrgica en Emotional Intelligence. No es la inteligencia tradicional la que decide el destino de una persona, sino su capacidad para reconocer, entender y dirigir su mundo emocional. Esta narración se abre como se abren las grandes revelaciones, no con una respuesta, sino con una inquietud. ¿Por qué personas brillantes fracasan mientras otras, aparentemente comunes, construyen vidas plenas, relaciones sólidas y liderazgo auténtico? La respuesta no vive en el coeficiente intelectual ni en la memoria, sino en un territorio más profundo y menos enseñado, donde habitan la autoconciencia, la empatía, la autorregulación y la motivación interior. Goleman no presenta una teoría fría, sino un mapa de la condición humana, respaldado por neurociencia, psicología y observación profunda del comportamiento cotidiano, mostrando cómo las emociones no son enemigas de la razón, sino su combustible oculto. Hoy, más que nunca, este libro importa porque el mundo atraviesa una crisis emocional colectiva: estrés crónico, ansiedad normalizada, relaciones frágiles, liderazgo desconectado y decisiones impulsivas que generan consecuencias duraderas. La inteligencia emocional deja de ser un concepto elegante y se convierte en una habilidad de supervivencia, una alfabetización esencial para navegar la complejidad del siglo XXI. En esta introducción, la historia no se centra en datos, sino en una transformación posible, la de pasar de reaccionar a elegir, de ser dominado por estados emocionales a comprenderlos como señales, de vivir en piloto automático a desarrollar una presencia consciente y compasiva. La obra de Goleman invita a observar cómo el cerebro emocional, más antiguo y rápido que el racional, toma decisiones antes de que la lógica tenga tiempo de intervenir, y cómo ese mecanismo, diseñado para proteger, puede sabotear sueños, carreras y vínculos cuando no es entrenado. Pero también revela algo profundamente esperanzador: la inteligencia emocional se aprende, se cultiva y se fortalece con práctica deliberada, atención y humildad. Esta narración adopta el tono de un viaje interior, casi cinematográfico, porque entender las emociones no es un acto intelectual, sino una experiencia vivida que atraviesa la infancia, la educación, el trabajo, el amor y el liderazgo. Cada idea que emerge de este libro resuena como un recordatorio antiguo y urgente: que el verdadero poder no consiste en controlar el mundo externo, sino en desarrollar la maestría interna necesaria para responder con claridad, equilibrio y humanidad. Así, esta introducción no promete soluciones rápidas ni fórmulas mágicas, sino una invitación profunda a mirar hacia adentro, a cuestionar viejas creencias sobre el éxito y a reconocer que en el núcleo de toda vida significativa late una inteligencia silenciosa que, cuando se despierta, transforma no solo decisiones, sino destinos completos. La primera lección fundamental que emerge de inteligencia emocional se despliega como una verdad silenciosa pero decisiva. Todo cambio duradero comienza con la autoconciencia, con la capacidad de percibir y nombrar lo que ocurre en el propio mundo interno mientras ocurre. Daniel Goleman revela que antes de gestionar emociones, antes de empatizar con otros o liderar con equilibrio, el ser humano debe aprender a observarse sin juicio, como quien enciende una luz en una habitación que siempre estuvo allí, pero permanecía en penumbra. La mayoría de las personas vive reaccionando, no eligiendo, atrapada en patrones emocionales que se activan automáticamente, heredados de experiencias pasadas,
de la infancia, del entorno cultural, del miedo y del deseo de aprobación. La autoconciencia no es introspección pasiva ni análisis excesivo, es una atención viva, presente, casi meditativa, que permite detectar el surgimiento de una emoción en el cuerpo antes de que se convierta en palabra o acción. Goleman explica que el cerebro emocional, especialmente la amígdala, puede secuestrar la conducta en milésimas de segundo, provocando reacciones intensas que luego la mente racional intenta justificar, y que solo quien reconoce ese instante interno tiene la posibilidad de interrumpirlo. En esta lección, la historia humana aparece marcada por pequeños momentos no observados. Una ira que estalla y rompe una relación. Un miedo no reconocido que paraliza una oportunidad. Una tristeza negada que se convierte en sí mismo. La autoconciencia actúa como un punto de apoyo, un eje interno desde el cual la persona deja de confundirse con la emoción y comienza a verla como información valiosa. Esta capacidad transforma la experiencia cotidiana, porque ya no se trata de eliminar emociones incómodas, sino de comprender su mensaje, su origen y su propósito. Goleman muestra que las emociones contienen datos esenciales sobre necesidades insatisfechas, valores vulnerados y límites cruzados, y que ignorarlas no las debilita, sino que las vuelve más caóticas. En el ámbito profesional, esta lección se vuelve especialmente poderosa. Líderes sin autoconciencia generan climas tóxicos, toman decisiones impulsivas y confunden autoridad con control, mientras que aquellos que reconocen sus estados internos transmiten calma, coherencia y confianza. La autoconciencia también redefine el concepto de identidad, porque la persona deja de decir «soy así» para comenzar a decir «esto es lo que estoy sintiendo ahora», abriendo un espacio de libertad interior que antes no existía. En la narrativa profunda del libro, esta habilidad se construye con práctica deliberada, con pausas conscientes, con la valentía de mirar emociones difíciles sin anestesia ni excusas, entendiendo que la verdadera fortaleza no reside en la negación, sino en la claridad. Goleman conecta esta idea con investigaciones que demuestran que quienes poseen mayor autoconciencia toman mejores decisiones, manejan mejor el estrés y mantienen relaciones más auténticas no porque controlen todo, sino porque se conocen lo suficiente como para no ser arrastrados por corrientes invisibles. Esta lección invita a un cambio de ritmo, a desacelerar lo suficiente como para sentir, a escuchar el lenguaje sutil del cuerpo, a reconocer tensiones, respiración agitada, pensamientos recurrentes, señales que anuncian una emoción antes de que explote. En una cultura que premia la productividad constante y la apariencia de seguridad, la autoconciencia parece un lujo, pero Goleman la presenta como una necesidad evolutiva, una habilidad básica para navegar la complejidad emocional del mundo moderno. La persona que desarrolla esta capacidad descubre que la paz no surge de que todo salga bien, sino de saber qué está ocurriendo dentro cuando algo no sale como se esperaba. A nivel profundo, esta lección plantea una redefinición del éxito, no como acumulación externa, sino como coherencia interna entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. En ese alineamiento nace una confianza silenciosa, una estabilidad que no depende de la aprobación externa porque se apoya en el conocimiento íntimo de uno mismo. La autoconciencia se convierte así en el cimiento de toda inteligencia emocional, el punto de partida desde el cual se construyen la autorregulación, la empatía y la conexión humana auténtica. Goleman no idealiza este proceso, reconoce que mirar hacia adentro puede ser incómodo, incluso doloroso, pero insiste en que evitarlo tiene un costo mucho mayor, porque lo no observado termina gobernando la conducta desde la sombra. Esta lección, contada como una revelación progresiva, deja una sensación clara y transformadora, que cada emoción reconocida amplía la libertad interior, que cada momento de atención consciente recupera poder personal, y que el primer acto de liderazgo, tanto en la vida como en el trabajo, comienza cuando alguien se atreve a conocerse con honestidad radical.
La segunda lección fundamental de Emotional Intelligence se manifiesta como el arte silencioso de la autorregulación, una capacidad que separa a quienes son esclavos de sus impulsos de quienes aprenden a convertir la emoción en una fuerza inteligente y constructiva. Daniel Goleman describe este proceso no como represión ni frialdad emocional, sino como la habilidad profunda de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, un instante interno donde la conciencia puede intervenir antes de que la reacción automática tome el control. En ese pequeño espacio se juega gran parte del destino humano, porque allí nace la posibilidad de elegir con claridad en lugar de reaccionar desde el miedo, la ira o la ansiedad. El cerebro emocional, diseñado para responder rápidamente ante amenazas, sigue operando como si cada conflicto moderno fuera una cuestión de supervivencia y cuando no es regulado, desencadena conductas que luego generan arrepentimiento, desgaste y ruptura. Goleman explica que la autorregulación emocional no consiste en negar lo que se siente, sino en comprender la intensidad de la emoción y modular su expresión de forma coherente con los valores y objetivos a largo plazo. Esta lección revela cómo personas altamente inteligentes pueden sabotearse a sí mismas por no saber tolerar la incomodidad emocional momentánea, buscando alivio inmediato a costa de consecuencias duraderas. La autorregulación se convierte así en una forma avanzada de libertad, porque permite sostener la tensión interna sin explotar ni huir, sin anestesiarse ni perder dirección. En la vida cotidiana, esta capacidad se expresa en gestos aparentemente simples, pero profundamente transformadores. Respirar antes de responder, posponer una decisión cuando la mente está alterada, reconocer una emoción intensa sin actuar impulsivamente. Goleman conecta esta habilidad con la madurez emocional, mostrando que quienes desarrollan autorregulación no son menos apasionados, sino más estratégicos, más estables y más confiables. En el liderazgo, esta lección adquiere un peso particular, porque un líder incapaz de regularse transmite caos, inseguridad y miedo, mientras que uno que mantiene la calma en momentos de presión crea entornos donde otros pueden pensar con claridad y rendir mejor. La autorregulación también redefine la relación con el error y el fracaso, ya que permite procesar la frustración sin caer en la autocrítica destructiva ni en la negación, transformando las caídas en aprendizaje consciente. Goleman apoya esta idea con investigaciones que demuestran que las personas emocionalmente autorreguladas manejan mejor el estrés, mantienen hábitos más saludables y sostienen relaciones más estables, porque no están dominadas por cambios de humor extremos ni por impulsos momentáneos. Esta lección invita a observar cómo muchas conductas autodestructivas no nacen de la falta de valores, sino de la incapacidad de tolerar emociones difíciles durante el tiempo suficiente como para elegir una respuesta más sabia. La autorregulación se presenta entonces como una disciplina interna, un entrenamiento constante que fortalece el músculo de la pausa consciente. En una cultura que glorifica la reacción inmediata y la expresión sin filtro, Goleman propone una visión más profunda y humana, que la verdadera autenticidad no consiste en decir o hacer todo lo que se siente, sino en alinear la expresión emocional con la intención más elevada. Esta habilidad no se desarrolla de la noche a la mañana, requiere práctica, autoconocimiento y una relación distinta con el malestar, entendiendo que la incomodidad emocional no es un enemigo, sino un mensajero temporal. La persona que domina la autorregulación descubre que puede atravesar tormentas internas sin perder el rumbo, que puede sostener conversaciones difíciles sin destruir vínculos, que puede tomar decisiones complejas sin traicionar sus principios. A nivel profundo, esta lección transforma la percepción del poder personal, porque el control deja de ser externo y se convierte en interno, silencioso y estable.
Goleman muestra que esta capacidad tiene un efecto acumulativo. Cada vez que alguien elige no reaccionar impulsivamente, refuerza circuitos cerebrales que facilitan futuras elecciones conscientes, creando una espiral ascendente de equilibrio emocional. En este sentido, la autorregulación no apaga la emoción, sino que la canaliza, la convierte en energía dirigida, en combustible para la perseverancia y la claridad. La narrativa de esta lección deja una sensación de fortaleza tranquila, recordando que la calma no es ausencia de conflicto, sino presencia de conciencia en medio de él. Así, la segunda lección fundamental se revela como una invitación a recuperar el timón interno, a dejar de ser arrastrado por mareas emocionales y a comprender que la verdadera estabilidad no proviene de un mundo predecible, sino de una mente capaz de responder con equilibrio a lo impredecible. La tercera lección fundamental de Emotional Intelligence se adentra en el territorio de la motivación interna, esa fuerza silenciosa que impulsa a algunas personas a persistir cuando el entusiasmo inicial desaparece y las recompensas externas dejan de ser suficientes. Daniel Goleman plantea que la motivación más poderosa no nace del miedo al castigo ni de la promesa de reconocimiento inmediato, sino de una conexión profunda con el sentido, con metas que resuenan con los valores personales y con la capacidad de postergar la gratificación en favor de un propósito mayor. Esta lección revela que el éxito sostenible, en cualquier ámbito de la vida, está íntimamente ligado a la habilidad de dirigir las emociones hacia objetivos significativos, incluso en medio de la frustración, el cansancio o la duda. Goleman explora cómo el cerebro emocional puede ser un aliado extraordinario cuando la energía afectiva se alinea con una visión clara, transformando obstáculos en desafíos y errores en retroalimentación constructiva. La motivación interna se manifiesta como una perseverancia tranquila, una disciplina que no depende del aplauso ni de la validación constante, sino de una convicción íntima que sostiene el esfuerzo a largo plazo. En esta lección se desmonta la creencia cultural de que la fuerza de voluntad es una cualidad innata y se presenta como una competencia emocional entrenable, fortalecida por la capacidad de regular estados de ánimo, cultivar esperanza y reinterpretar las dificultades como parte del proceso. Goleman muestra que quienes desarrollan esta forma de motivación poseen una ventaja decisiva. No se rinden ante el primer fracaso ni se paralizan por el miedo al error, porque su identidad no está atada al resultado inmediato, sino al compromiso con el crecimiento. Esta habilidad se vuelve especialmente visible en contextos de alta presión, donde la diferencia entre abandonar y persistir no está en el talento, sino en la gestión emocional del desaliento. La motivación interna también redefine la relación con el tiempo, porque permite invertir energía hoy en beneficio de un mañana que aún no existe, sosteniendo el esfuerzo incluso cuando la recompensa parece lejana. Goleman conecta esta capacidad con estudios que demuestran que personas emocionalmente motivadas muestran mayor creatividad, resiliencia y satisfacción vital, ya que encuentran significado en el proceso, no solo en el resultado. Esta lección invita a observar cómo la desmotivación crónica suele ser una señal de desconexión emocional con los propios valores más que una falta de disciplina, y cómo reconectar con el propósito puede reactivar una energía que parecía perdida. La narrativa se vuelve casi filosófica al señalar que la motivación interna actúa como un faro en medio de la incertidumbre, orientando decisiones cuando las circunstancias externas son caóticas. En el ámbito profesional, esta lección adquiere un peso transformador porque las organizaciones lideradas por personas motivadas desde el sentido y no solo desde el beneficio, generan culturas más comprometidas, innovadoras y humanas. La motivación emocionalmente inteligente también implica saber manejar la frustración sin caer en el cinismo, sostener la esperanza sin negar la realidad y encontrar significado incluso en tareas repetitivas o difíciles.
Goleman subraya que esta habilidad se cultiva mediante la claridad de metas, la celebración del progreso y la capacidad de reinterpretar el fracaso como información, no como identidad. A nivel profundo, esta lección transforma la manera en que la persona se relaciona con el esfuerzo, dejando de verlo como sacrificio para percibirlo como expresión de coherencia interna. La motivación interna se convierte así en una fuente de energía renovable porque se alimenta del alineamiento entre emoción y propósito, en lugar de agotarse con la presión externa. La narrativa de esta lección deja una sensación de dirección y fortaleza silenciosa, recordando que no es la intensidad momentánea la que construye grandes logros, sino la constancia emocional sostenida en el tiempo. En última instancia, Goleman presenta la motivación como una forma de inteligencia emocional aplicada, una habilidad que permite transformar la vida en un proceso de crecimiento continuo, donde cada paso, incluso el más difícil, se convierte en una afirmación consciente del propio propósito. La cuarta lección fundamental de Emotional Intelligence se despliega en el terreno profundo de la empatía, esa capacidad humana que permite percibir, comprender y resonar con las emociones de los demás sin perder el propio centro, y que Daniel Goleman presenta como una de las fuerzas más transformadoras y subestimadas de la vida moderna. En un mundo hiperconectado, pero emocionalmente fragmentado, la empatía se revela no como una cualidad blanda o sentimental, sino como una forma avanzada de inteligencia que sostiene relaciones auténticas, liderazgo efectivo y comunidades resilientes. Goleman explica que la empatía comienza en el cuerpo, en la capacidad de captar señales emocionales sutiles, el tono de voz, la expresión facial, el silencio cargado de significado, y que estas percepciones preceden a cualquier interpretación racional. Esta lección muestra cómo el cerebro humano está diseñado para la conexión, equipado con circuitos neuronales que nos permiten sentir lo que otros sienten, pero también cómo la prisa, el estrés y el egocentrismo pueden silenciar esta sensibilidad innata. La empatía no implica absorber el dolor ajeno ni perder límites, sino comprender sin invadir, acompañar sin controlar, escuchar sin preparar una respuesta defensiva. Goleman señala que muchas rupturas personales y profesionales no se originan en malas intenciones, sino en fallas empáticas, en la incapacidad de reconocer el impacto emocional de las propias acciones sobre los demás. Esta lección adquiere una dimensión ética al mostrar que la empatía es el fundamento invisible de la cooperación, la confianza y la justicia, porque solo quien puede sentir al otro como humano evita reducirlo a un objeto, un número o una amenaza. En el liderazgo, la empatía se convierte en una ventaja estratégica, ya que permite comprender las necesidades reales de las personas, anticipar conflictos y crear entornos donde el compromiso surge de la comprensión y no del miedo. Goleman respalda esta idea con investigaciones que demuestran que los líderes empáticos generan mayor lealtad, mejor desempeño y climas emocionales más saludables, porque las personas se sienten vistas, escuchadas y valoradas. Esta lección también redefine la comunicación, mostrando que escuchar profundamente es más transformador que hablar con elocuencia, y que la verdadera influencia nace de la conexión emocional genuina. La empatía, tal como la presenta Goleman, no es pasiva, es una forma activa de presencia que requiere atención plena, humildad y la capacidad de suspender juicios automáticos. En una cultura que premia la rapidez de respuesta y la opinión constante, la empatía exige un ritmo distinto, una pausa consciente para percibir lo que no se dice, para comprender contextos emocionales complejos. Esta habilidad se vuelve especialmente crucial en momentos de conflicto, donde la tendencia natural es defenderse o atacar, y donde la empatía permite desescalar tensiones al reconocer el miedo, la frustración o la necesidad detrás de la conducta del otro. Goleman muestra que la empatía no debilita la autoridad ni la claridad, sino que las fortalece, porque las decisiones tomadas desde la comprensión profunda generan menos resistencia y más colaboración. A nivel personal, esta lección transforma las relaciones íntimas porque permite amar sin intentar cambiar,
acompañar sin imponer y sostener vínculos basados en la comprensión mutua. La empatía también actúa como un antídoto contra la indiferencia y la deshumanización, recordando que cada persona carga historias invisibles que influyen en su comportamiento. Goleman enfatiza que esta capacidad se puede entrenar, cultivando la escucha atenta, la curiosidad genuina y la disposición a salir del propio punto de vista. A nivel profundo, la empatía conecta con una verdad esencial, que el bienestar individual está inseparablemente ligado al bienestar colectivo y que comprender al otro es una forma de comprenderse a uno mismo. La narrativa de esta lección deja una huella silenciosa pero poderosa, recordando que en un mundo lleno de ruido, la capacidad de sentir con el otro se convierte en un acto revolucionario. Así, la cuarta lección fundamental se revela como una invitación a recuperar la sensibilidad perdida, a liderar con humanidad y a reconocer que la inteligencia emocional alcanza su máxima expresión cuando se transforma en conexión auténtica y compasiva. La quinta lección fundamental de Emotional Intelligence se adentra en la arquitectura invisible de las relaciones humanas y revela que las habilidades sociales no son un complemento superficial del éxito, sino su columna vertebral emocional. Daniel Goleman expone que la capacidad de relacionarse de manera efectiva, de influir sin imponer, de cooperar sin perder identidad y de resolver conflictos sin destruir vínculos, surge directamente del dominio de las emociones propias y ajenas. Esta lección muestra que ninguna idea, por brillante que sea, prospera en aislamiento, y que todo proyecto humano significativo depende de la calidad de las interacciones que lo sostienen. Las habilidades sociales emocionalmente inteligentes no se reducen a carisma o extroversión, se manifiestan en la sensibilidad para leer dinámicas grupales, en la claridad para comunicar con respeto, en la capacidad de generar confianza sostenida a lo largo del tiempo. Goleman explica que las emociones son contagiosas, que los estados internos se transmiten de persona a persona de forma sutil pero poderosa, y que quien comprende este fenómeno puede influir positivamente en el clima emocional de un equipo, una familia o una comunidad. Esta lección revela cómo muchos conflictos no escalan por diferencias irreconciliables, sino por malas gestiones emocionales acumuladas, por palabras dichas desde la reactividad, por silencios cargados de resentimiento no expresado. Las habilidades sociales se convierten así en una forma avanzada de inteligencia práctica, porque permiten navegar desacuerdos sin romper la cooperación, expresar límites sin agresión y negociar sin manipulación. En el ámbito profesional, Goleman muestra que el desempeño sobresaliente rara vez depende solo del talento individual, sino de la capacidad de colaborar, inspirar y coordinar esfuerzos colectivos. Los líderes con habilidades sociales desarrolladas no controlan desde el miedo, sino que alinean desde el sentido compartido, creando entornos donde las personas se sienten parte de algo más grande que ellas mismas. Esta lección también ilumina la importancia de la comunicación emocionalmente consciente, donde el mensaje no se mide solo por su contenido, sino por su impacto, por la emoción que despierta en quien lo recibe. Goleman subraya que escuchar es tan decisivo como hablar, y que la escucha auténtica implica presencia total, apertura y la disposición a ser afectado por la experiencia del otro. En una cultura donde la velocidad y la autoafirmación dominan, las habilidades sociales requieren un acto de humildad, reconocer que la conexión humana no se fuerza, se cultiva. Esta lección muestra cómo la falta de estas habilidades genera aislamiento, malentendidos crónicos y climas de desconfianza incluso en personas altamente competentes desde el punto de vista técnico. A nivel personal, las habilidades sociales emocionalmente inteligentes transforman la calidad de las relaciones íntimas, permitiendo expresar necesidades sin reproche, resolver tensiones sin humillación y construir intimidad desde la seguridad emocional. Goleman presenta estas habilidades como entrenables, desarrolladas a través de la práctica consciente, la retroalimentación honesta y la observación atenta de las propias reacciones en interacción con otros. La narrativa de esta lección se vuelve casi estratégica al mostrar que la influencia duradera no proviene del poder jerárquico, sino de la coherencia emocional y la credibilidad relacional. Las personas confían en quienes se regulan,
empatizan y comunican con claridad, porque transmiten estabilidad en medio de la incertidumbre. A nivel profundo, esta lección redefine el concepto de éxito social, alejándolo de la popularidad superficial y acercándolo a la capacidad de construir redes de apoyo genuinas y sostenibles. Goleman insiste en que las habilidades sociales no son un talento innato reservado para unos pocos, sino una expresión natural de la inteligencia emocional aplicada a la vida colectiva. Esta lección deja una impresión clara y duradera, que cada interacción es una oportunidad para crear conexión o distancia, para fortalecer confianza o sembrar resistencia, y que la maestría emocional se revela no solo en el mundo interior, sino en la forma en que se toca la vida de los demás. Así, la quinta lección fundamental se manifiesta como una invitación a relacionarse con conciencia, a liderar con humanidad y a comprender que el verdadero impacto personal se mide por la calidad de los vínculos que se construyen y se sostienen a lo largo del tiempo. La sexta lección fundamental de Emotional Intelligence profundiza en la resiliencia emocional, esa capacidad silenciosa que permite atravesar la adversidad sin quebrarse internamente, transformando el dolor, la pérdida y la incertidumbre en materia prima para el crecimiento consciente. Daniel Goleman presenta la resiliencia no como una resistencia rígida ni como una negación optimista de la realidad, sino como una flexibilidad emocional profunda que permite adaptarse, aprender y seguir avanzando incluso cuando las circunstancias externas no cambian. Esta lección revela que la vida inevitablemente expone a todos a fracasos, decepciones y momentos de vulnerabilidad, pero que la diferencia entre quienes se estancan y quienes evolucionan no está en la ausencia de dificultad, sino en la forma en que se procesan emocionalmente esas experiencias. Goleman explica que el cerebro humano tiene la capacidad de recuperarse del estrés y el trauma cuando se activan circuitos emocionales asociados a la esperanza, el significado y la autorregulación, y que estas habilidades pueden entrenarse con práctica deliberada. La resiliencia emocional se manifiesta en la capacidad de tolerar emociones dolorosas sin quedar atrapado en ellas, de sentir tristeza sin perder propósito, de experimentar miedo sin renunciar a la acción. Esta lección desmonta la creencia cultural de que la fortaleza consiste en no sentir, mostrando que la verdadera fuerza reside en sentir plenamente y, aún así, elegir avanzar con dignidad. Goleman conecta la resiliencia con la interpretación de la experiencia, señalando que las personas emocionalmente inteligentes no se definen por lo que les sucede, sino por el significado que construyen a partir de ello. En este sentido, la resiliencia no es un rasgo fijo, sino una narrativa interna que se reescribe con cada desafío enfrentado conscientemente. La lección también aborda el impacto del estrés crónico, mostrando cómo la incapacidad de recuperarse emocionalmente desgasta el cuerpo, la mente y las relaciones, mientras que la resiliencia actúa como un sistema inmunológico emocional que protege la integridad interna. En el ámbito profesional, esta capacidad se vuelve crítica en contextos de cambio constante, presión y ambigüedad, donde la estabilidad externa ya no está garantizada. Goleman muestra que las personas resilientes no son inmunes al agotamiento, pero saben reconocer sus límites, pedir apoyo y restaurar su equilibrio antes de colapsar. Esta lección invita a observar cómo la autocompasión, lejos de ser debilidad, se convierte en un componente esencial de la resiliencia, permitiendo tratar los errores y fracasos con comprensión en lugar de castigo interno. La resiliencia emocional también redefine la relación con el tiempo, porque enseña a atravesar momentos difíciles sin exigir soluciones inmediatas, confiando en la capacidad de adaptación progresiva. Goleman subraya que esta habilidad se fortalece mediante hábitos emocionales conscientes, como la reflexión, la conexión social significativa y la regulación del diálogo interno. A nivel profundo, la resiliencia conecta con una aceptación madura de la impermanencia, con la comprensión de que la vida no ofrece garantías, pero sí oportunidades constantes para desarrollar sabiduría emocional. La narrativa de esta lección se vuelve especialmente humana al mostrar que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en fuentes de empatía, propósito y liderazgo consciente cuando son procesadas con atención y sentido.
La resiliencia no elimina el sufrimiento, pero lo transforma en una fuerza integradora que amplía la perspectiva y profundiza la humanidad. Goleman presenta esta capacidad como una de las expresiones más elevadas de la inteligencia emocional, porque permite mantener la coherencia interna cuando todo lo externo parece desmoronarse. Esta lección deja una sensación de fortaleza serena, recordando que la verdadera estabilidad no proviene de un mundo sin crisis, sino de una mente entrenada para recuperarse, aprender y seguir creando significado, incluso en medio de la incertidumbre. Así, la sexta lección fundamental se revela como una invitación a desarrollar una relación más sabia con la adversidad, a confiar en la capacidad interna de adaptación y a comprender que cada desafío enfrentado con conciencia emocional se convierte en un peldaño hacia una vida más íntegra, profunda y auténtica. La séptima lección fundamental de Emotional Intelligence se revela como la integración consciente de todas las capacidades emocionales en una ética de vida y liderazgo que trasciende el éxito individual para impactar de manera profunda y duradera en el entorno humano. Daniel Goleman muestra que la inteligencia emocional alcanza su plenitud cuando deja de ser una habilidad interna aislada y se convierte en una forma de presencia responsable en el mundo. Una manera de tomar decisiones que considera no solo la eficacia inmediata, sino también las consecuencias emocionales, sociales y morales a largo plazo. Esta lección invita a comprender que cada acción humana, por pequeña que parezca, genera ondas emocionales que influyen en otros, y que la madurez emocional consiste en asumir esa influencia con conciencia y responsabilidad. Goleman conecta esta visión con el concepto de liderazgo ético, donde la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales convergen para crear un impacto coherente y humano. La inteligencia emocional integrada se manifiesta en la capacidad de actuar con integridad incluso bajo presión, de tomar decisiones difíciles sin deshumanizar, de sostener valores claros en contextos ambiguos. Esta lección desmonta la narrativa del éxito a cualquier precio, mostrando que el costo emocional de decisiones carentes de conciencia termina erosionando la confianza, el bienestar y la sostenibilidad de cualquier logro. Goleman explica que las personas emocionalmente maduras no buscan controlar a otros, sino inspirar desde el ejemplo, porque comprenden que la influencia más poderosa nace de la coherencia interna. En el ámbito profesional, esta lección adquiere una dimensión transformadora al mostrar que las organizaciones más resilientes y creativas son aquellas guiadas por líderes que integran inteligencia emocional en su cultura, promoviendo climas de respeto, seguridad psicológica y propósito compartido. La inteligencia emocional integrada también redefine la noción de responsabilidad social, señalando que las decisiones económicas, tecnológicas y políticas tienen un impacto emocional colectivo que no puede ser ignorado sin consecuencias. Goleman sugiere que la crisis contemporánea no es solo financiera o ambiental, sino profundamente emocional, marcada por la desconexión, la polarización y la pérdida de empatía, y que el desarrollo de la inteligencia emocional a gran escala se convierte en una necesidad civilizatoria. Esta lección invita a reflexionar sobre el legado emocional que cada persona deja a su paso, sobre la huella invisible que se imprime en las relaciones, los equipos y las comunidades. A nivel personal, la integración de la inteligencia emocional se expresa en una vida vivida con intención, donde las decisiones cotidianas reflejan valores claros y una comprensión profunda de las propias emociones y las de los demás. Goleman subraya que esta integración no es un estado final, sino un proceso continuo de aprendizaje, ajuste y humildad, porque la complejidad humana nunca se domina por completo. La narrativa de esta lección adquiere un tono casi filosófico al señalar que la inteligencia emocional no solo mejora la calidad de vida, sino que redefine lo que significa vivir bien, colocando la conciencia, la compasión y la responsabilidad en el centro de la experiencia humana. Esta lección deja una sensación de cierre expansivo, recordando que el desarrollo emocional no es un proyecto individual aislado, sino una contribución silenciosa al bienestar colectivo. Así,
La séptima lección fundamental se presenta como una invitación a encarnar la inteligencia emocional en cada elección, a liderar con humanidad en cualquier rol que se ocupe y a comprender que el verdadero éxito se mide no solo por lo que se logra, sino por cómo se transforma la vida de otros a través de una presencia emocionalmente consciente y ética. La conclusión de este viaje por Emotional Intelligence se siente como el regreso consciente a un punto de partida transformado, porque aquello que al inicio parecía una inquietud difusa, ahora se revela como una comprensión profunda y encarnada, que la calidad de una vida no depende tanto de lo que sucede fuera, sino de la relación íntima que cada persona construye con su mundo emocional. Daniel Goleman deja claro que la inteligencia emocional no es una moda ni un concepto abstracto, sino una alfabetización esencial para vivir con claridad en un mundo complejo, incierto y emocionalmente exigente. A lo largo de esta narración se ha desplegado una verdad coherente y poderosa. La autoconciencia ilumina el interior, la autorregulación devuelve el control, la motivación interna sostiene el esfuerzo, la empatía humaniza la conexión, las habilidades sociales construyen puentes, la resiliencia permite levantarse con dignidad y la integración ética convierte todo ese aprendizaje en una forma consciente de estar en el mundo. El hilo que une cada una de estas lecciones es la posibilidad de elegir, de dejar de vivir secuestrado por impulsos automáticos y comenzar a responder desde una conciencia más amplia, más humana y más responsable. Esta transformación no ocurre de manera instantánea ni perfecta, pero sí de forma acumulativa, porque cada momento de atención emocional, cada pausa consciente y cada elección alineada con valores fortalece una arquitectura interna más estable. La conclusión no promete una vida sin conflictos, sino algo más realista y profundo, la capacidad de atravesarlos sin perderse a uno mismo. Goleman invita a reconocer que las emociones no son obstáculos en el camino del éxito, sino el terreno mismo sobre el que se construye una vida significativa, y que ignorarlas tiene un costo silencioso que se paga en relaciones rotas, decisiones erráticas y un vacío difícil de nombrar. Al retomar la lucha universal planteada al inicio, se revela que no se trata de vencer a las emociones, sino de comprenderlas, escucharlas y dirigirlas con sabiduría. La inteligencia emocional aparece entonces como un acto de liderazgo personal, una forma de responsabilidad íntima que se extiende naturalmente hacia los demás. En un tiempo marcado por la prisa, la distracción y la polarización, este mensaje adquiere una relevancia urgente, recordando que el futuro no se construye solo con tecnología, conocimiento o estrategia, sino con madurez emocional colectiva. La transformación que propone este libro no es ruidosa ni espectacular, pero sí profundamente revolucionaria, porque comienza en el interior y se manifiesta en la forma de relacionarse, de trabajar, de amar y de decidir. Esta conclusión deja una pregunta suspendida, no como cierre definitivo, sino como invitación atemporal. Si las emociones influyen en cada pensamiento, cada decisión y cada vínculo, ¿qué tipo de vida es posible cuando se aprende a vivir con ellas en lugar de contra ellas? La respuesta no está escrita, porque se construye día a día, en cada acto de conciencia, en cada elección que prioriza la claridad sobre la reacción y la humanidad sobre el automatismo. Así, Emotional Intelligence no termina al cerrar el libro, sino que comienza cuando alguien decide llevar esta comprensión al pulso cotidiano de su vida, convirtiendo la inteligencia emocional no solo en conocimiento, sino en una forma consciente, ética y profundamente humana de existir.